Hola a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Resultados Extraordinarios donde traemos a personas inspiradoras para ayudaros a conseguir vuestros sueños a través de esas inspiraciones que os puedan ir contando. Yo soy Miguel Gil, director de Plenisolium, la escuela para aprender a disfrutar más de la vida. Lo hacemos a través de juegos, dinámicas divertidas, pues de una forma intentamos fácil dar claves para aprender a disfrutar más. Hoy tenemos aquí en esta entrevista a una persona muy querida por mí, que es Silvia Guarnieri. Hola, Silvia. Hola, ¿qué tal? Encantada, Miguel, ¿cómo ¿Qué tal, estás? Silvia? Bueno, antes de presentarte formalmente, decir que has sido maestra mía en la Escuela Europea de Coaching cuando yo me formé como coach ejecutivo. Yo salí encantado. La verdad que lo que recuerdo una cosa, Silvia, cuando yo me gradué, que estuvisteis Luis y tú, y me acuerdo Sí, que tú dijiste, es que esto, o sea, todos estábamos encantados, había formado un equipo de alto rendimiento, todos súper potenciados, todo fluyendo muy bien, y tú dijiste, bueno, es que esto es lo que pasa año tras año, tras curso, y yo dije, es que tenéis un dominio brutal, ¿no? Y entonces, efectivamente, pues sí que tenéis mucho dominio. Te voy a presentar a la audiencia, ¿vale? Para quien no te conozca. genial. Bueno, Silvia Guarnier es Master Coach certificada por la International Coach Federation desde hace más de 5 años, de 15 años, perdón. Socia fundadora junto con Eva López Acevedo de la Escuela Europea de Coaching desde 2003. Y bueno, es responsable de la creación y diseño de los programas de la Escuela Europea de Coaching, que han cursado nada más y nada menos que 15.000 ya alumnos en España, Italia, Portugal, Latinoamérica. Formadora de líderes desde hace más de 20 años en empresas punteras españolas e internacionales. Bueno, has entrenado y certificado desde la EC a más de 5.000 coaches profesionales, ¿no? En España, Latinoamérica, tanto coaching individual como equipos. Y bueno, también eres licenciada en farmacia, que fue como lo que tú hacías La antes, cosa ¿no? rara. Antes del Yo soy una coaching, ¿no? farmacéutica acá. Y luego ya eres escritora, has escrito 2 libros. Vamos a hablar hoy de este libro, Emociones y Vínculos, que la verdad es Vale. que a mí me ha encantado. Yo soy psicólogo y he aprendido Mm, bastantes cosas con este libro. O sea, bastantes cosas sobre emociones. Yo sé bastante sobre emociones, además yo me he dedicado mucho a la clínica y os digo que merece mucho la pena el libro porque hablas de muchas cosas interesantes y de forma muy práctica y que son muy transformadoras. Luego también eres coautora de este libro, también muy chulo, de Distensiones, no es lo mismo, junto con Miriam Ortiz de Zárate, en las que explicas mm, pues distinciones, ¿no? Conceptos que te abren unas mm. puertas, te abren otras, ¿no? Y te diferencian cosas, ¿no? Muy recomendable también. Entonces, nada, pues Silvia, un placer para mí tenerte aquí y muchísimas gracias por estar aquí. Tenemos otro de distinciones de coaching también, hecho con todos los profesores de la escuela. No sé si te ha llegado. Es verdad, tenéis el otro de distinciones, es verdad. De Ese no le tengo, distinciones, pero sí. es verdad que lo había oído, se me había oído. Sí, me resuena lo que dices de cuando tú te certificaste, porque sí es cierto que se genera un vínculo especial, la gente termina con una alta complicidad con los programas, y sobre todo hay algo que siempre me llama la atención cuando la gente certifica, y es la idea que te dicen que ahora son más felices, ¿no? Al inicio, cuando esto empezaba, piensa que ya tenemos casi 230, digamos, grupos que han certificado a lo largo de 20 años, cumplimos 20 años el año que viene. Y si hay algo que me llamó la atención es esa idea bueno, que ahora soy más feliz, ¿no? Y antes me preguntaba, bueno, pero, ¿qué tiene que ver esto con ser más feliz, ¿no? Y luego, pensando un poquito más, me di cuenta de que darse cuenta de que uno tiene opiniones, que no tiene la verdad absoluta, que tener razón no es lo mejor que te puede pasar en la vida, ni es ni es el objetivo, ¿no? Es decir, si tengo razón, entonces mi ego está tranquilo, ¿no? Hay cantidad de cosas que nosotros vemos en el programa de CERTI, en el que tú participaste, que creo que hacen entonces que la gente diga, bueno, ahora soy más feliz, estoy más relajado, o fluyo, o bueno, esas cosas, ¿no? Así que nada, me resonó al inicio lo que dijiste y nada, gracias por decir que este libro aporta valor, porque la verdad que he tenido muchas dudas al escribirlo, Pues, porque bueno, pues yo te agradezco en nombre de todas las personas que lo vamos a leer, que lo hayas escrito porque estoy de acuerdo completamente, Silvia, que lo que dices, salíamos de la escuela más felices, potenciados, y tiene que ver con muchas cosas y también con las emociones, ¿no? Tenéis ahora también un programa, ¿no?
de en la conciencia escuela emocional. Sí, sí, de las toma. emociones y se nota que está todo muy trabajado y que domináis el tema, ¿no? Entonces, yo te diría, Silvia, para ver un poco al principio y que puedan las personas hacerse una idea, para ti, ¿qué son las emociones? Y hablas también de su intención positiva en el libro. ¿Cómo lo ves? Ujú. Fíjate, cuando nosotros, yo aquí siempre te voy a hablar de nuestra experiencia. O sea, yo creo que hay muchísimos libros escritos sobre emociones, mucho mejor que este libro, honestamente lo digo, no es que no me estoy tirando ninguna cosa rara. Pero sí, sí creo que este libro, si tiene algo, es la autenticidad de quien pasa por la experiencia, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos pasaba justamente en los programas de Certi que tú hablas, es que cuando hablábamos de la legitimidad de las emociones, las personas decían, legitimidad, sí, pero a mí no me gusta ser envidioso, a mí no me gusta ser celoso, a mí no me gusta ser tal, ¿no? Y entonces empezamos a pensar de que la poca aceptación que teníamos de las emociones tenía que ver con dos cosas. Una, con que consideramos que había emociones que no nos servían o que era mejor no transitarlas. Entonces, por eso incluimos esta forma de llamarlas, de decir, bueno, toda la emoción tiene una intención positiva. Todas las emociones sirven para algo. Es una señal, así como cuando vas conduciendo y el coche te dice falta gasolina, que te indica algo que está pasando, que te saca del camino. Para mí es como la metáfora de que estás en un camino, caminas tranquilamente y de golpe hay una emoción que te saca del camino. Te saca para algo, tiene una intención. Si tú piensas que la emoción tiene una intención positiva y que además no eres responsable de tenerla, son dos cosas que son sumamente importantes, puedes entonces participar en esa emoción, intimar con ella, dejarte atravesar por la emoción sin que la juzgues y que digas, lo que estoy sintiendo está mal, yo debería estar sintiendo alegría y en este momento estoy sintiendo tristeza, soy medio tonto, no sé qué, me juzgo, me critico, ¿sabes? Entonces, el pensar de que la emoción te viene y que uno no es responsable de ella, creo que es sumamente importante. Y como segundo, intentar pensar, bueno, a ver, ¿qué nos trae? ¿Qué me está diciendo? ¿De qué me avisa? ¿No? Esto, esto hace que la parte de la legitimidad de las emociones, tanto mías como ajenas, pueda tener otro matiz y pueda entonces yo empezar a pensar que, bueno, que esto que me pasa y bueno, vamos a ver qué trae, ¿no? De alguna manera también es enamorarse del azar, es enamorarse de lo de sorpresa, es enamorarse de, bueno, esto no estaba previsto y ahora mira, me duele el estómago, una conversación que acabo de tener con esta persona, no pensaba que esto me iba a pasar y por dónde va, ¿no? ¿Qué pensamiento, qué se me disparó, qué ocurrió, ¿no? Entonces creo que hace por aceptar las emociones, por legitimar las emociones y por pensar que, bueno, que a todos nos pasan todas las emociones y que no hay emociones buenas ni malas. Si voy muy largo en las respuestas, tú me cortas, ¿eh? Tú A tranquila, veces Silvia. me voy Expláyate lo enrollando que y quieras. Vamos hablando. Yo lo que estaba pensando cuando dices esto es que verdaderamente es, yo creo también que sí que es la mitad del camino, ¿no? La aceptación de lo que nos pasa, ¿no? Somos el cuerpo, ¿no? En movimiento, ¿no? Y que es muy importante lo que estás diciendo. También creo que tú dices, bueno, hay libros mejores sobre las emociones, ya sabemos que es un juicio y una opinión, pero yo te digo sinceramente que para mí es el mejor libro de inteligencia emocional que he leído. No solo de emociones, de inteligencia emocional, ¿no? Y lo recomiendo porque, lo digo en serio, me ha parecido muy interesante. Además, tocas emociones que ahora veremos, ¿no? Que en otros libros a lo mejor no se hablan tanto, como el amor, la confianza. Bueno, para seguir avanzando, Silvia, ¿cómo podemos construir buenos vínculos, en tu opinión, con los demás al generar las emociones mejor, ¿no? Porque también nos sirve lo que vamos sintiendo como brújula para relacionarnos, ¿no? claro, fíjate, es interesante también ver cómo nos han criado, por lo menos como a mi generación. Entiendo que tú eres mucho más joven que yo, eh, pero sí nos han educado para resolver, para producir, ¿vale? Y poco para sentir, ¿no? Como que el sentimiento siempre estaba separado de alguna forma. Hoy sabemos que la emoción está directamente ligada a la acción. Entonces, de acuerdo a cómo te emociones, tienes a la mano una cantidad de emociones y no otras.
¿vale? Una cantidad de acciones, perdón, de acuerdo a la emoción, ¿sí? Hay acciones que están permitidas y otras acciones que no están permitidas desde esa emoción, ¿no? Entonces sabemos que para actuar hace falta tener una emoción determinada que te predisponga para esa acción que vas a hacer. Antes no mirábamos esto, de hecho decíamos que la emoción nubla la razón, que de alguna manera la emoción hace que no estés entonces disponible para determinadas cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando te preguntabas tú emociones y vínculos, si yo sé y soy consciente de lo que me pasa, ¿vale? Empiezo con un hándicap bastante importante en cualquier vínculo en el cual yo tenga de amistad, pareja, padres, madres, hijos, lo que fuera, ¿no? Si no sé lo que me pasa, voy ciego y actúo como si lo que me pasara fuera otra cosa, ¿sí? Me voy a explicar un poquito más en esto. Cuando yo, imagínate, tengo una relación, una amistad con alguien, ¿vale? Y me dice algo que me produce un poco de envidia, ¿no? Uf, he hecho algo que a mí me hubiera gustado hacer y además le fue exitoso en algo y a mí no. Y si yo sé que lo que me está pasando es envidia, pues puedo a lo mejor incluso decirlo, mira, Sultanito, es que la verdad es que te envidio, me encantaría. Y a lo mejor logro que la otra persona me ayude a lograrlo yo, o me ayude a mirar qué es lo que el otro hizo que yo no hice diferente para la próxima vez, aprendo, etcétera, etcétera. Si en cambio lo que digo es, mira, este se está dando corte con esto que ha hecho, y entonces lo voy a negar, voy a pensar que, bueno, que es su ego el que está hablando y yo no estoy envidiosa, simplemente a mí me pasa otra cosa y me enojo con él por el ego que está teniendo o que yo creo que está mostrando ego en esa conversación, ¿no? Mi enojo me va a llevar a un lugar totalmente distinto que la envidia. A lo mejor la envidia me ayuda, ¿sabe? Y mi enojo me aleja de esa persona. Entonces, ¿en qué medida, cuando yo soy consciente de lo que me pasa, ¿vale? Puedo accionar desde el lugar donde, con la claridad de lo que me está pasando? Me está pasando que tengo envidia y entonces, lo siento, si a lo mejor te pongo un, ¿cómo se llama? Una zancadilla, es porque me da envidia, ¿vale? Lo siento, me he equivocado. Te he puesto una zancadilla y es que a veces lo que te pasa a ti es que me resuena y me... Tal. Distinto es, digo, bueno, estoy enojada contigo, entonces me alejo porque eres una persona con un ego increíble y entonces, bah, mejor te descarto como amigo. Eh, yo sí creo que sobre una conciencia emocional los vínculos son absolutamente diferentes y lo veo en mi práctica y lo veo en la práctica profesional como coach, individual, de equipos o en el mismo programa de certificación. La conciencia hace muchísimo a los vínculos, muchísimo. Y si yo te soy consciente sobre mis emociones, pues casualmente también puedo mirar a otros y ver que a lo mejor les está pasando algo que no son conscientes y también puedo ayudarlos en ese espejo. Esto también es interesante, ¿no? Pero todo pasa, como decíamos al inicio, por poder aceptar que lo que pasa, pasa y que no tengo ningún control sobre lo que me pasa. Aquí es la parte donde tal vez la gente se resiste un poco. Distinto es que una vez que me pase, yo pueda gestionar lo que me pasa y con esa envidia de la que hablamos, en vez de darle un cuchillazo o matarle al otro, pues puedo hacer una cosa distinta. ¿Vale? Eso sería llamar la gestión de las emociones. Pero la negación de la emoción, el camuflar la emoción, el pensar que esa emoción que tengo es otra distinta, pues me lleva a un lugar que probablemente me separe de ese vínculo de esa persona, simplemente por la inconsciencia y por la no legitimidad de lo que me pasa. No sé si... Interesante, Silvia. Y, bueno, podríamos hablar un montón sobre esto. Yo también me quedo con lo que decías antes de que las emociones están muy ligadas a la acción, son motores, ¿no? De mover en latín, ¿no? Que un motor para la acción, ¿no? Me gustó Ujú. mucho lo que decías en tu libro acerca de el compromiso condicional, porque también tú dices, bueno, yo soy de otra época y la gente los chavales de ahora son de otra época totalmente ya diferente a la mía. Y entonces, bueno, parece que ahora se está condicionando mucho los compromisos, lo que yo quiero hacer, mis acciones, a sentir una emoción y otra, parece que no puedo hacerlo, ¿no? Entonces me gustó mucho cómo explicaste el tema del compromiso condicional. ¿Puedes comentarlo Sí. para que lo vean?
Mira, esta es una opinión muy personal y creo que muchas veces en la cultura damos bandazos, ¿no? Cuando vemos que, no sé, o antes la mujer, no sé, estaba negada y ahora estamos, somos estrellas del mambo, o sea, vamos de un lado al otro, ¿vale? En algunos sectores y no todo el mundo ni todo el tiempo, ¿eh? No quiero decir algo que esto siempre pase así. En este tema también pasa lo mismo, pasamos de negar la emoción, ¿vale? De negar lo que nos pasa, esto o no debería pasar, pensemos más en el resultado, pensemos más en la acción, ¿no? A encumbrar las emociones y entonces que al final las emociones pareciera que condicionan la acción, ¿no? Y me voy a poner un extremo. Hoy me levanto para ir a trabajar y resulta que, bueno, que anoche, no sé, dormí mal, no sé qué, entonces no voy a trabajar. ¿No? O resulta que no tengo ganas de encontrarme con mi colaborador porque ayer me he peleado y entonces no voy, o no hago esto, ¿no? Entonces, poner por delante la emoción, ¿vale? Para no cumplir con un compromiso, ¿vale? Eso también es lo que está pasando en ese bandazo que te digo, ¿no? Esto también lo veo, ¿no? Voy a hacer la carrera de medicina, me encanta, estudio hoy, mañana no estudio porque no me siento bien y tal, entonces la carrera de medicina me puede durar 15 años, sacando materias y tal, porque bueno, depende, cuando me levante, a ver cómo me siento y a ver si tengo ganas, claro. Entonces sí, me parece bueno, que si ponemos por delante los compromisos, ¿vale? Podemos diseñar la emoción necesaria para la acción que necesitamos emprender, ¿vale? Eso sí creo que también parte de esa, yo sí pondría el compromiso por delante, ¿no? Entonces, cuando digo el compromiso por delante, digo, si yo me comprometí a dar una materia dentro de un mes, ¿vale? Conmigo misma o con otros o con lo que sea, y hoy no me he levantado con la emoción necesaria para estudiar, pues me la diseño, busco diseñármelas, busco hablar con otros, busco, no sé, ponerme a leer algo que me inspire. O sea, yo sí puedo en esa gestión emocional diseñar la emoción necesaria para ese compromiso, ¿no? Por eso yo sí pongo delante el compromiso y el compromiso condicional lo llevo bueno, te soy fiel siempre y cuando tú, ¿vale? Hagas determinadas cosas. Si no haces determinadas cosas, pues yo me puedo ser infiel, por ejemplo, ¿no? O puedo ser menos comprometida contigo si tú haces determinadas cosas o si me emociono de determinada manera, ¿sabes? En ese punto creo más en el compromiso, ser fiel a ese compromiso y bueno, y hacer lo que haga falta para eso, ¿no? ¿Me he Muy, explicado? sí, sí, muy interesante. Yo creo que también, además de diseñar la emoción que necesites, que es modificable, ¿no? Y de crearlo, ¿no? Que también lo que habla Silvia, al poner el compromiso por arriba, nos ayuda a decir, bueno, si no tengo una emoción, pues bueno, me aguanto y me esfuerzo para seguir mi compromiso, ¿no? También yo creo que esto es importante, ¿no? Y que hoy en día a lo mejor está pues menos valorado, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Sí, vuelvo aquí, no son todos ni siempre, ¿no? Pero bueno, si la empresa, te pongo el ejemplo de las empresas, ¿no? Si la empresa no me da 2 días de teletrabajo y además no sé qué, y además el bonus y además no sé qué, entonces, ¿no? Esta cosa también de la gran resignación, de la gran renuncia, no resignación, de que hablan en Estados Unidos, ¿no? Eh, no sé también en qué medida estamos ahí, no sé, con un exceso de algo. No sé explicarlo, de verdad que me meto ahora en jardines que no sé cómo salir. Pero eh, sí creo que tenemos que pensar en nosotros, en el sistema, en la ecología. Hay cantidad de cosas que no podemos seguir haciendo, ¿no? Hoy me siento que tengo ganas de tirar todo el plástico a tal porque no tengo ganas de ponerlo en su lugar, yo qué sé, ¿sabes? Bueno, apáñate un poco y haz lo que tienes que hacer, no sé. Sí, Ahí y me porque enredo un también hay, poco. la propia persona también tiene, no eres solo esa emoción, que también hablar del secuestro emocional, ¿no? En el libro, no eres solo esa emoción que te está secuestrando, tú eres más amplio y tienes otro lugar dentro de ti también que quieres no tirar el plástico porque a cualquier lado, ¿no? Y cuidar el medio ambiente. Y entonces tirar también del compromiso que tú tienes con eso, ¿no? Yo creo que en el libro lo explicas muy bien
y explicas también muy bien el tema del compromiso, que no es una cosa fácil de explicar a mi juicio y creo que queda muy, muy bien explicado. También Yo hablas quería de... diferenciar, Sí. perdón un poquito, el tema de secuestro emocional, porque eso sí creo que es otra cosa, ¿vale? El secuestro emocional es cuando de golpe toma el control la amígdala de algo que te pasa algo, no sé, un susto o algo, y entonces tú no puedes razonar, y ahí sí que estamos hablando de una cosa mucho más básica, reptiliana, en donde de golpe estamos secuestrados por una determinada emoción y queremos golpear a alguien o queremos hacer algo, bueno, y ahí es difícil, creo, razonar, ¿no? Razonamos después decimos, uy, esa patada que le di al coche, pues a lo mejor la podía haber evitado, ¿vale? Pero en el momento son situaciones mucho más básicas, mucho más animales nuestras que nos suelen ocurrir, pero que no estamos hablando ahora de esto, ¿no? Estamos hablando Ujú. más de esas emociones que, bueno, hoy no me siento suficientemente motivado, ¿no? Esa cosa que también en las empresas te piden, ¿no? Motívame a esto. Yo creo que la persona tiene que venir motivada desde casa, ¿sabes? No podemos ser nosotros para que el otro se motive y tal, ¿no? En Sí, fin, no sé, hay esa distinción que haces, ¿no? Hablando ya del secuestro emocional, Silvia, por ejemplo, en una emoción como la rabia, que también hablas de ello en el libro, y es muy interesante, ¿cómo haces para intentar o mitigarlo o gestionarlo? Ese secuestro emocional, por ejemplo, en la rabia. vale. Primero podemos hablar de que la rabia tiene una intención positiva, ¿vale? Si tuviéramos que descubrirla, hay muchas, pero una de ellas es poder poner un límite, ¿vale? Poder decirle a alguien que no, eso es la rabia. Ahora, en todas las emociones, cuando las emociones, yo lo llamo, se totalizan, llegan a un límite, ¿vale? Que ya no son de coaching, sino que muchas veces son de otro tipo digamos, de disciplinas. En el caso de la rabia, por ejemplo, si de golpe nos totalizamos y realmente hay un secuestro emocional en ese momento, pues lo importante es darse cuenta que esto nos puede pasar a todos. Somos seres humanos y esto nos pasa, ¿vale? Y vuelvo aquí, distinto es lo que hacemos con lo que nos pasa. Pero si hay algo diferencial en el secuestro emocional, es que en ese momento no podemos pensar. Es difícil en ese momento en que estamos secuestrados por esa emoción, esa rabia en ese caso, que podamos tener algún tipo de conciencia acerca de qué fue lo que lo disparó. Eso viene como a posteriori, ¿no? Entonces a veces en los programas de conciencia emocional nosotros los ponemos a pensar de que esto nos ocurre, puede ocurrir, ¿vale? Puede ocurrir. No es que nunca a nadie no le ocurrió, eso no es verdad. Alguna vez dimos un portazo secuestrados con esa rabia de la que hablas, o, ¿sabes? Pero son emociones en las cuales la gestión es bastante más compleja ahí, ¿vale? Es casi prácticamente imposible en ese momento gestionarla, ¿vale? Es muy difícil, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer es, antes de ser secuestrado por la amígdala, ver qué podemos hacer nosotros ahí, ¿no? ¿Vale? Y voy aquí, hay emociones, por ejemplo, la tristeza, ¿vale? Si la tristeza, nosotros decimos es una emoción que tiene una intención positiva, nos permite alguna cantidad de cosas, nos da lucidez acerca de lo que perdimos y bla, bla, bla. Pero si la tristeza se transforma en una emoción totalizada y es una melancolía andante la persona, pues ya no estamos hablando de ahí ni de diseño ni de gestión, ya es un tema bastante más profundo que tiene más que ver con tu actividad, con la psicología, que con nosotros, ¿vale? Para mí se tiene que ver con la intensidad de esas emociones, ¿vale? Hay intensidades que son diseñables, que son gestionables. Hay intensidades que no son tan fácilmente diseñables, ¿sabes? Sí, en el libro pones muchos ejemplos y lo pones mucho más completo. También hablas de demorar un poco, ¿no? De meter un poco de demora para que pueda ir evolucionando, ¿no? Y bueno, ya digo, quien quiera ampliar más, os recomiendo el libro porque lo explicas mucho más y con mucho más detalle. También hablas de otras emociones, Silvia, que es muy interesante en el libro, de como la confianza y el amor, que las relacionas mucho, ¿no? A ver si puedes explicar esa relación, ¿no? Y también cómo podemos aumentar la confianza en nosotros mismos, ¿no? Desde ahí. Ujú. Vale. A ver, el amor para mí tiene que ver mucho con el cuidado, ¿vale? Cuando yo cuido a otro,
¿vale? Pues, o otro me cuida a mí, ¿vale? Es una emoción que invita a cuidarnos, ¿vale? La confianza, sabes que puede ser un juicio, pero también puede ser una emoción, con lo cual yo puedo confiar en alguien desde el punto de vista de su actividad profesional o lo que sea, pero también puedo tener esa emoción de confianza tanto en otro como en mí mismo, ¿no? Y tu pregunta era, que ahí me perdí. Sí, ¿cómo relacionas la confianza y el amor? Por un lado, ¿no? Que en el libro lo pones como muy igualado, ¿no? Para que se den la una y la otra. Y luego también, si nos puedes decir alguna clave que tú creas para desarrollar más confianza en nosotros mismos, ¿no? Desde ahí. Vale. Esta es una, voy por la última primero. Esta es una Ujú. pregunta que la gente hace mucho, ¿vale? De cómo desarrollar la autoconfianza, porque pareciera que este es un tema muy vital, ¿no? Y donde muchas veces en sesiones de coaching incluso nos metemos con este tema, ¿no? Para mí la autoconfianza se genera cuando nosotros hacemos pequeños retos y esos retos los podemos abordar y los resolvemos, ¿vale? A veces esa autoconfianza, cuando está muy limada por algún motivo, por alguna relación que ha hecho, ya sea de familiar o empresarial, ¿no? Que ha hecho que esa autoconfianza esté limada, pues la forma es, tal vez, la que yo he encontrado, es esto de ir generando pequeños retos y que las personas vayan viendo cómo esos retos entonces producen el resultado deseado, ¿vale? Eso en cuanto a la autoconfianza. Y cuando decís el tema del amor y la confianza, yo creo que hay veces hacemos una búsqueda que no es la búsqueda correcta, ¿vale? Y me explico. A veces estamos buscando ser amados, ¿sí? Entonces buscamos una relación e intentamos de que nos quieran. Buscamos a otro, un grupo, un equipo y queremos que nos quieran. Pero en definitiva nosotros tenemos juicios muy negativos con esas personas con las cuales nos conectamos, pero pretendemos, ¿vale? Ser amados. Entonces, esta búsqueda hace que te lime la confianza, porque entonces si yo busco que tú me quieras, pero yo no te quiero o no hago nada, al revés, pues probablemente lo que haga sea encontrar un montón de relaciones, ir quemando cada una de esas relaciones, porque en esa búsqueda de que me quieran, ¿vale? Me falseo a mí mismo, ¿sí? Si nos ponemos en otra búsqueda, que es buscar amar, buscar querer, buscar confiar, ¿vale? En esa búsqueda resulta que el otro nos devuelve como espejo eso que estamos buscando, ¿no? Si yo en el amar a otro, en el cuidarlo, en el aceptar la diferencia, si todo esto lo hago con otra persona, lo que me devuelve es justamente eso que quiero, que es que me quieran, ¿no? Pero la búsqueda empieza al revés. Entonces, para mí, eso es tal vez una de las cosas más importantes para mí del amor, ¿no? Que es buscar amar, buscar confiar, buscar querer, buscar cuidar, ¿no? Y lo demás vuelve, es un boomerang, ¿vale? Esto lo verías aplicado, Silvia, también, no solo en una persona o en un grupo, sino en tu trabajo, por ejemplo, es decir, buscar amar tu trabajo. O sea, a veces intentamos hacer lo que amamos o a veces podemos amar lo que hacemos, ¿no? ¿Lo podrías aplicar aquí en el sentido de decir, bueno, yo voy a buscar amar lo que hago, cuidarlo y ya lo otro, y centrarme en el proceso y ya lo otro vendrá pues por añadidura, ¿no? O no sé, ¿cómo lo ves? Sí. Es muy interesante lo que dices. En nuestro trabajo como coach se ve mucho, ¿vale? Que las personas piensan, bueno, ahora estoy en el puesto que no es adecuado, ¿vale? Pero no me gusta lo que hago, pero cuando me guste lo que hago, entonces voy a hacer de otra manera, ¿no? Ese es un pensamiento utópico, porque al final ese trabajo ideal nunca llega, ¿no? Entonces lo que tú estás diciendo, que es hacer la inversa, que es buscar que lo que estoy haciendo, ¿vale? Tenga algún matiz, alguna forma, alguna cosa personal que le pongo yo de forma tal de que pueda amar aquello que estoy haciendo, ¿no? También ahí son como otras dos búsquedas distintas, pero la segunda me posiciona en un lugar de poder. Yo puedo entonces hacer que lo que hago tenga mi toque personal, ¿sabes? Mi impronta, de forma tal que
pueda amar lo que hago, independientemente de que lo que hago a lo mejor hoy no sea mi ideal de trabajo, ¿no? Sino lo otro es una búsqueda que a veces ocurre y a veces no. A veces el trabajo ideal lo tengo y a veces no lo tengo. La mayoría de las veces no lo tengo. Siempre hay una parte de mi trabajo que no me va a gustar. Hasta yo te puedo decir que hay una parte de mi trabajo que no me gusta. Pero bueno, ¿vale? Ahí vamos, ¿sí? Sí, también hablas, Silvia, bueno, como decía, lo mejor es que os leáis el libro porque se habla de muchas más cosas, ¿no? Y de emociones que no vamos a hablar aquí, como la vulnerabilidad, pero por ejemplo también el miedo, que es una emoción, pues no Ujú. sé, para mí yo creo que es de las más frecuentes que sentimos, ¿no? Tú hablas una cosa, hablas muchas cosas, pero una de ellas que me ha gustado y a ver si lo puedes explicar, ¿no? Es como lo de enamorarnos del azar, ¿no? Y cómo gestionar el miedo por ahí. ¿Cómo ves esta cuestión, Silvia? Sí. A ver, el miedo es una emoción que pareciera también que las personas la queremos rechazar. O sea, no queremos tener miedo frente a determinadas situaciones, ¿vale? Entonces, como no queremos tener miedo, empezamos con la negación, el camuflaje, el embotellamiento, ¿no? Así, bueno, no tengo miedo a nada y tal y cual. Entonces, yo creo que en principio tenemos que volver a valorar cuál es la intención positiva del miedo. Pues el miedo habitualmente nos está avisando que hay algo a lo que nos vamos a enfrentar que posiblemente no tengamos todavía las habilidades o que posiblemente todavía no tengamos las herramientas, ¿vale? Nos está avisando, ¿vale?, de que tal vez haya algo que se nos vaya de control, ¿no? Pongo el ejemplo de cuando vas a dar una conferencia, por ejemplo, ¿no? Es difícil no tener miedo. ¿Sí? Yo en esta charla que estoy teniendo contigo te dije, bueno, si algo que digo no tal, quítalo, bla, 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 porque es difícil que uno diga, bueno, me voy a enfrentar a un auditorio y que hay algo que se puede ir de mi control. Me pueden hacer una pregunta y no saber, puede pasar que alguien en la mitad se vaya y se aburra, puede pasar que empiecen a conversar mientras yo estoy hablando y entonces pues, me deprimo o lo que fuera, ¿no? Entonces, el miedo me avisa de algo, ¿sí? Me avisa de algo que vamos a ver cómo te manejas en esto. Entonces, para mí es el gran maestro y el gran descubridor de las habilidades. Cuando yo puedo tener el miedo de lado, a mi lado, conmigo, saber que está, saber que me va a apoyar y sobre todo saber que pasado ese miedo y pasado ese reto, voy a descubrir que había cosas que no sabía de mí y que he podido resolver en esa situación. Me explico. Y en una persona en la misma situación, estamos hablando frente al público y alguien hace una pregunta que yo no sé responder, ¿vale? Y a lo mejor salgo de forma airosa y digo, mira, si quieres te la contesto por mail mañana porque hoy esta pregunta no me la había preparado, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa respuesta que a lo mejor me la saco de la galera, que antes no la había hecho en esa situación, y veo que puedo responder y que la persona se queda tranquila y que luego nos conectamos y que incluso podemos ser amigos después, no lo sé, me estoy inventando toda una historia. Parece que produzco películas, pero eh, lo cierto es que cuando encuentro en mí algo que no sabía que tenía, un recurso que no sabía que tenía, es porque he podido enfrentarme a ese miedo y he podido hacer lo que tenía que hacer aún con miedo, ¿vale? Por eso que para mí negar el miedo es negar la posibilidad de la creatividad. Y ahí lo conecto con el azar, como decías antes. Porque hay un libro de Paul Auster que se llama La música del azar, que me encanta como título, ¿no? Y aparte me encantó el libro. Porque tiene esa cosa de que las cosas que van a pasar no son predecibles para nosotros. Entonces aceptar que, bueno, que va a pasar algo que es distinto y que la creatividad mía va a estar conectada íntimamente con la posibilidad de enamorarme de ese azar, con la posibilidad de que el azar no sea para mí algo a negar, a controlar, a intentar. Van a pasar cosas. Ya sabemos que van a pasar cosas que no controlo. Ya lo sabemos de antes. Entonces, qué hay para resistir? Si ya sabemos qué te va a pasar, ¿no? ¿Para qué vas a resistir? Entonces, yo ligo esto del miedo con el azar en este sentido, ¿no?
pensando que la profunda creatividad viene de ese momento azaroso en donde descubro que, bueno, que de golpe, pues tengo un recurso que no conocía de mí. No sé si me explica. Sí, sí, me parece además, ya te digo, fenomenal, ¿no? Lo de enamorarse del azar es como gestionarlo a tu favor. La vida tiene mucho de azar, ¿no? Y la verdad que me pareció muy, muy bueno. El concepto, bueno, esto es un pequeño bocadito de lo que es el libro. Hay muchas emociones que nos ha hablado de la alegría, de la vulnerabilidad, de otras, ¿no? No nos da tiempo. Me gustaría, los 10 minutillos que quedan, Silvia, ya que te tengo aquí, como el programa es de resultados extraordinarios, un poco para mostrar a las personas cómo otras personas han logrado cosas, ¿no? Y tú has logrado muchas. Si podrías contar así brevemente cómo has logrado todo lo que lograste, pues viniendo de Argentina para acá, crear una empresa que tenía muchísimo éxito. Yo lo he vivido como persona que recibe una formación. ¿Qué claves has utilizado? ¿Cómo lo has hecho? A ver, me haces una pregunta para 10 minutos que Sí, podría estar. para A ver, empezar a hablar de ello. para empezar, hubo una pregunta que me hice, que nos hicimos cuando migramos, que para mí fue interesante, fue un breakthrough en mi vida. La pregunta era, ¿la posibilidad del fracaso no existe? Si la posibilidad del fracaso no existe, ¿qué harías diferente? ¿Vale? Fracaso me refería a- a que la cosa no salga bien en ningún sentido, ¿no? No estoy hablando ahí de un fracaso terrible, pero sí de pensar de que a veces uno hace cosas con un compromiso light, ¿vale? Y el compromiso light genera resultados light, ¿vale? Cuando el compromiso es grande, es diferente y la posibilidad de que te vaya mal no existe, pues todo los errores que cometes terminan siendo como puntos de referencia, ¿no? Y terminan siendo como aprendizajes para llegar a eso que quieres lograr. Pero yo sí soy una convencida y a mí, o sea, ahora que estoy en Argentina, pienso que yo he logrado o hemos logrado esto gracias a muchísima gente que nos ha acompañado, que ha estado en la sombra, ha estado más presente, menos presente, etcétera, en nuestras vidas. Maestros, padres, no sé qué, o sea, hay todo un sistema que nos ha apoyado, ¿vale? Para producir lo que hemos producido, ¿no? Y a mí me gusta ahí ser como muy agradecida a esa historia, ¿vale? Que sin esa historia lo demás no se entiende, ¿no? Y no creo en ningún logro creo que sea individual, ¿sabes? Creo que todos los logros son logros sistémicos, son logros en donde hay muchos actores que han contribuido a eso. Bueno, nada, una vez cuando cumplí 40 años, ahora tengo 20 más, 22 más, me acuerdo que no sé cómo, me puse a pensar en todas las personas que habían contribuido a que yo sea lo que soy hoy y son infinitas, ¿no? Y esa gratitud hacia esos maestros de primaria, secundaria, no importa, ¿vale? Son miles de personas que contribuyen a que tú seas hoy lo que eres, ¿no? Y bueno, me Bueno, emociona un poco. claro, es que al fin y al cabo forma parte de tu vida, ¿no? De cómo has logrado superar estas cuestiones, venir a España, ¿no? Y gracias a toda la gente que, pues simplemente con un libro, ¿no? Un libro de una persona que lo escribió hace 1000 años, ¿no? Por ejemplo, pues una persona que te ha influido y que te ha ayudado. Y luego, personas cercanas. Bueno, Silvia, pues nos queda poquito espacio. La verdad que sería fenomenal que en otra conversación pudiéramos ahondar un poco más en esto, porque yo creo que tienen muchas cosas que aportar a la gente, y yo creo que mostrando cómo uno ha hecho cosas, o sea, ya simplemente con la respuesta que has dado a mí ya me has inspirado con dos o tres cosas como el compromiso light, resultados light, vale, no sé. Eh, para finalizar te diría, si puedes decir una dificultad que hayas tenido que superar, cómo lo has hecho, y se nos quedan muchísimas preguntas en el tintero sobre eso, pero
pero bueno, damos una pequeña pincelada. Vale. Una dificultad, solo una. Claro, es que porque nos quedan 5 minutos, que te tienes que ir, si no, tengo, tengo un libro, tengo otro libro ahí todos los para días tenemos dificultades, ¿no? Vale. Pues he tenido que atravesar, o sea, a ver, no digo hemos tenido que atravesar muchísimas crisis. Argentina es un país en crisis permanente. Creo que los argentinos nos hemos vacunado de esto. Hemos pasado crisis también en España, en 2008, la pandemia, bla, bla, ¿no? Como empresa, como persona, o sea, hay muchas. Eh, pero si te diría, si tuviera que elegir algo, te diría desde la vulnerabilidad y desde la honestidad, ¿no? Esto es lo que pasa, ¿qué hacemos? Esto es lo que, o sea, me he equivocado, ¿qué hacemos? ¿Sabes? Desde ese lugar donde luego generas esa confianza también en el otro, ¿no? Pero sí, dificultades, desde la migración hasta todas las demás, anteriores y posteriores, cuando tenía la farmacia acá en Argentina. Ahora estoy en Argentina, por eso que me suena mucho. Que nos robaban, ¿sabes? Con armas y tal, bueno, cantidad de cosas, no importa. Pero creo que la honestidad va por delante, ¿sabes? Me pasa esto, pedir ayuda, no quedarse solo. Yo soy una persona que conversa mucho, lo que le pasa, mucho, muchísimo. Y que hasta luego, luego, a veces incluso cuento cosas que me pasan, que me preocupan y tal, y luego hasta me olvido de que me preocupaban, porque con solo hablarlas se me baja muchísimo la fuerza, ¿no? Que tienen esas cosas que me preocupan. Y para mí el conversar es como, wow, es tal vez el mejor remedio o la mejor vacuna para las crisis, ¿no? Poder hablar. Y también creo que eso fue para nosotros un océano azul en España, ¿no? Porque aunque en España conversamos mucho, no siempre conversamos mucho desde el corazón, ¿sabes? No siempre conversamos de lo que nos pasa. Eh, Todavía hay una cosa de imagen, de que, bueno, ¿cómo te va? Fenomenal, no sé qué, ¿no? Y, y a mí me gusta decir, bueno, pero ¿cómo te va de verdad? Conversaciones de ascensor, ¿no? Exacto, ¿cómo te va de verdad? De ver, ¿no? Acá en Argentina es al revés y ahí damos bandazos, ¿no? ¿Cómo te va? Sentate y te cuento, tengo un drama, ¿no? Ya empieza el tango, ¿viste? Es como lo contrario, ¿no? Y otra vez vuelvo al punto medio, ¿no? ¿Cuál es el equilibrio, ¿no? El argentino te agarra en un café 4 horas y te cuenta toda su vida. Estoy hablando, estoy generalizando, ¿eh? Ni una cosa ni la otra son verdades. Pero sí creo que el poder conversar sobre lo que nos pasa es un océano azul para los coaches, ¿vale? Para nuestra profesión y para la vida, ¿no? A mí me alivia, no sé si a otros le alivia tanto, a lo mejor a gente que es más tímida y tal, pues le cuesta más o qué sé yo, son otras personalidades, ¿no? Pero a mí desde luego conversar es como, wow, me baja toda la locura que tengo dentro, que también tengo. Bueno, Silvia, pues muchísimas gracias. Vamos a cerrar para que te puedas ir a tu compromiso que tienes ahora. Te agradezco muchísimo tu presencia. Gracias por emocionarte, gracias por lo que escribes, gracias por investigarlo, por atreverte, por venir aquí y hacer todas esas cosas que has hecho, inspirarnos. Así que muchísimas gracias por tu presencia. Un abrazo, Silvia. Gracias a ti, pues sobre todo por tu escucha, por esta conversación que me ha resultado muy cordial y muy cuidada, muy amorosa. Gracias, Miguel, de verdad. Gracias. Muchas gracias a ti, Silvia. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Como veis, ha sido muy, muy inspirador, Silvia Guarnieri. Os recomiendo mucho sus libros, especialmente este último, como os digo, porque sinceramente, y enlazándolo con una cosa que decía Silvia en la entrevista, acabé más alegre, con más bienestar después de leerlo y transformado, que es lo que pasa cuando lees este tipo de libros. Así que un abrazo, os emplazo al siguiente programa de Resultados Extraordinarios. Hasta entonces.